Silvestre. Bueno, justamente nosotros creemos de que Dios decreta todas las cosas, ¿no? Cuando hablamos del decreto nos referimos a la voluntad segura de Dios, como lo definía Francis Turretin en su teología heléntica, o, por si se prefiere, ¿no? El establecimiento de la voluntad soberana de Dios, como lo establecía Roger Smalling en su teología sistemática. Cuando hablamos de que Dios decreta eternamente todo, o sea, nosotros cuando hablamos del decreto, justamente nos referimos a que eternamente Dios decreta todos los fines y preordena el orden causal mediante el cual dichos fines se cumplen. Esto genera una necesitas consecuencia y hipótesis decreti, ¿no? No una necesitas absoluta, pues Dios es causa primera del ser y del operar, mientras que las criaturas como causas segundas producen los actos, pero el desorden moral procede de su defecto, no de Dios, ¿no? Entonces justamente ahí estoy explicando lo que significa el decreto, ¿no? Por otra parte, cuando hablamos de la causalidad, no es lo mismo la causalidad per accident que la causalidad per se, ¿no? Porque la una tiene que ver con una cuestión lineal, cosa que nosotros rechazamos, siendo que la otra tiene que ver con una cuestión jerárquica, lo cual nosotros abrazamos, ¿no? Entonces, justamente ahí yo podría clarificar de qué tiene que ver esta cuestión. No sé si se entendió. Sí, o te puedo hacer mi pregunta, ¿cómo se llama? Saludos, Silvestre. Mi pregunta es sencilla. Ustedes, la mayoría de ustedes me están explicando el caso del réprobo. Me están diciendo que el réprobo nace en estado condenatorio por causa del pecado de Adán. Luego el réprobo en toda su vida no va a tener oportunidad de salir de ese estado porque Dios decidió así desde antes de la fundación del mundo. Y segundo, que el réprobo va a ser lanzado al lago de fuego por toda la eternidad por culpa de Adán. Eso me dicen la mayoría de ustedes cuando hablo así de tú a tú, pero por ahí me sueltan como queriéndole achacarle la culpa al repro. Entonces yo quiero, la pregunta es clarísima. ¿Tú crees, con toda esa premisa que creo que tú la compartes, estoy hablando del repro, que el repro tenga alguna culpabilidad para que lo lancen al lago de fuego? Y no me salgas con la respuesta que me dice, no, que el réprobo rechaza el evangelio sabiendo que al réprobo no se le da el llamamiento eficaz. Y el llamamiento general sabemos que tú nada. En teología el llamamiento general no sirve para nada porque eso no te cambia. El que te cambia es el llamamiento eficaz. Entonces quiero entenderte cuál es tu fuerte para decirme, no, yo, te has equivocado, no te explicaron. Sí, hay una responsabilidad también en el réprobo por esto, por eso. ¿Cuál es tu fuerte, Silvestre? ¿Cuál es tu fuerte para decirme, no, yo quiero saber si el réprobo tiene también la culpa por lo cual lo están lanzando al agua de fuego? Eso en concreto, te escucho. Sí entendí. Bueno, nosotros sostenemos de que en la realidad dada, nada se origina sin una causalidad jerárquica, ¿no? Porque justamente todo en el plano existencial depende de una causalidad eficiente, en este caso Dios, ¿no? Nada está en la realidad sin una causa, ¿no? Ahora, esta causa, que justamente lo que yo dije, no es una causa per accident, sino es una causa per se, es decir, es una causalidad jerárquica. Ahora, cuando Dios decreta, es decir, cuando Dios establece desde antes de la creación del mundo, por su voluntad soberana, que es una voluntad libre, justamente establece tanto la elección como la reprobación. Ahora, la elección tiene que ver con el acto divino mediante el cual, en su gracia, va justamente a concretarse en lo cronológico, ¿no? Eficazmente Dios va a llamar a lo electo, ¿no? Le va a dar su gracia efectiva, etcétera, y se va a concretar el fin, ¿no? El ordenamiento a su fin, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de la causa del réprobo, justamente es una cuestión decretiva, pero con relación al pecado Dios lo permite. Es decir, Dios es permisivo con el acto o el defecto del desorden al orden de lo divino, ¿no? Al orden que corresponde a lo sobrenatural. Entonces, justamente a eso nos referimos nosotros. Ahora, Dios como causalidad jerárquica de los electos y no electos, justamente Dios es el acto del acto, ¿no? Es la perfección del acto, pero no de la deformación del acto. Es decir, todo lo que tenga que ver con el desorden causal que procede en este caso de la persona, del no elegido. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. No sé si con eso entendiste. Pero yo te he preguntado si tiene culpa el no elegido. Entiendo que no, ¿no? Según te explico. No te estoy diciendo que le estás echando la culpa a Dios. Eso que quede claro. Eso sí lo entiendo. No te estoy diciendo. Claro Pero que sí escúchame. tiene culpa. No, pero para que claro me. que sí tiene Quiero culpa. entenderte, Claro que sí tiene Silvestre. culpa. No, pero Silvestre. Claro que tiene culpa. No, pero Silvestre. Claro que tiene culpa. ¿Por qué? ¿Cuál sería su culpa del réprobo, por favor? Claro, ¿por qué? Porque justamente el desorden proviene del sujeto, no proviene de Dios. Entonces, ¿cómo no hacer responsable si el desorden proviene del mismo?
Es ¿Cómo, ridículo, no tiene sentido. cómo desorden proviene mío si ha nacido en un estado condenatorio? Claro, pero el desorden ¿de quién es? Lo No, produce el sujeto, yo ¿no? no quiero el desorden, quiero el estado condenatorio. El Por estado eso, por condenatorio es por eso, culpa de por otro, ¿no? eso. Por ejemplo, ya, tú vas a ponerte un ejemplo, un alcohólico, una persona que es alcohólica, ¿no? Tiene esa connotación intrínseca que justamente tiene que ver con el alcoholismo, ¿no? Ahora, el que maneje un vehículo es alcohólico y atropella a una persona, ¿lo exime de responsabilidad? Porque tiene una condición innata, que en este caso es el alcoholismo. Obviamente no. Aún así, va a seguir siendo responsable ante la ley, pese a su condición, que en este caso le priva de tener esta sobriedad en la realidad. No sé si con ese ejemplo entendiste. No, no, es que no me estás entendiendo la pregunta, Silveta. A ver, te voy a ser más directo. A ver. Yo estoy hablando del tema del estado condenatorio. Usted dice que el réprobo está en estado condenatorio desde su existencia hasta que va a ser lanzado al lago de fuego. Ya, estoy hablando del ¿A qué estado te refieres? condenatorio. ¿A qué te refieres con existencia? Desde que Define existe el existencia. réprobo. Desde que existe Pero el réprobo, en el vientre de su madre. define En el existencia. vientre de su madre. Desde que el réprobo existe en el vientre de su madre. Ah, eso no tiene que ver con existencia, tiene que ver con generación. No es lo mismo. O, llámale generación, ok, vos usas tu lenguaje, No, generación no, desde no es ahí. lo mismo. No es lo mismo generación a existencia, porque cuando hablamos de existencia nos referimos al acto de ser del ente. Cuando hablamos de la Brother, ya generación, sabemos que tu hablamos de... filosofía, ok, voy a No, no, usar no, tu no, no, lenguaje. no, 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 no. Nadie Uno te Voy tiene a que usar decir, tu lenguaje, amigo. Silvestre, uno, nadie te uno, uno, entiende. uno tiene que usar adecuadamente los términos. Cuando No usar hablamos de la ok, desde el existencia, vientre de la madre, ok, ya, quito la palabra ok, existente. Desde el vientre de la madre, desde el John vientre de Félix, la madre, escúchame. ustedes John dicen Félix, que. escucha, John Dale. Félix. Cuando tú hablas de existencia, si tú no sabes lo que es Ok, la retiro existencia, la palabra, ya te dije, Silvestre, los hermanos quieren participar, ok, retiro. ok. Voy a hablar desde No, el no, no, vientre de la pero madre. es que El rep, hay que clarificar. sí, he retirado. Desde el vientre de la madre, usted dice que el réprobo nace en un estado condenatorio por culpa de Exacto. otro. Y toda Ex- su vida va a estar en ese estado condenatorio no, por no, culpa a de ver, a ver. otro. Pero Esto no deja tiene que ver con terminar, el pues. traducionismo. Esto no tiene que ver con el Pero traducionismo, ¿no? déjame terminar y corrígeme la premisa, brother. Te estoy diciendo, lo que me han dicho ustedes, toditos ustedes son como 6 personas que estoy hablando, así de tú me dices, toditos ustedes son como 6 personas que estoy hablando, así de tú me dices. El réprobo desde el vientre de la madre está en un estado condenatorio. Toda su vida, Exacto. no, y por culpa de Adán me ha dicho, y por culpa de Adán, y toda su vida el réprobo en esta tierra va a estar en ese estado condenatorio por culpa de Adán. No hay forma que salga de ese estado condenatorio y al final va a ser lanzado al lago de fuego, que es la condenación eterna. Listo. En ese trayecto de la condenación eterna, ¿en qué culpa tiene el réprobo? Yo entiendo que no, la lógica me dice que no tiene ninguna culpa, el réprobo. No, ¿cuál lógica? ¿Cuál lógica? Si ni siquiera sabe cuáles son los principios de la lógica. Entonces, ¿de qué lógica me habla? ¿Lógica modal? ¿Lógica formal? De las premisas que ustedes me están dando. Pero John, yo te pregunto a ti, ¿cuál lógica? Brother, ¿Formal, lógica modal? brother, ¿Cuál no me lógica? vengas con palabritas rebuscadas, No sabe, brother. no sabe, no tiene ni la menor idea de lógica, bro. No tiene la menor idea de la lógica. Así que no venga a hablar aquí y decir es que la lógica, si no saben nada de lógica. Ya, Eso ¿cuál es es el punto problema? uno. Punto número dos. Cuando nosotros hablamos de la culpabilidad del hombre, Sí. nos referimos no a una cuestión del traducionismo, no es una cuestión que no tiene que ver con una cuestión antropológica del traducionismo, ¿no? Sino que tiene que ver con una cuestión de imputación, es decir, por una cuestión federal. Eso te lo dice Pablo en Romanos capítulo 5. Por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. ¿Por cuándo? Por un hombre, ¿no? Y así dice, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? Yeah. Es decir, ¿Cuál es la culpa del cabeza réprobo? representa- Y en sencillo, ¿cuál es la culpa del réprobo? Pero escúchame, no me interrumpas. Cuando nosotros hablamos, y déjame explicar porque esa es nuestra doctrina, justamente el hombre es cabeza, Adán fue la cabeza representativa del género humano, es decir, la cabeza federal del hombre. Ahora, el hombre cuando nace, puesto de que el hombre se genera por el hombre, obviamente, ¿no? Porque tiene que ver con una cuestión natural, tiene que ver con esta cuestión de la generación, ¿no? O sea, el hombre genera al hombre, o sea, el hombre no va a generar al caballo, al perro, ¿no? Sino que el hombre genera al hombre, ¿no? Entonces, justamente, de acuerdo a esa propiedad natural, el hombre va a heredar toda la naturaleza y la esencia con respecto al hombre. Ahora, el hombre tiene una naturaleza que justamente es antagónica a todo lo que tenga que ver con lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Juan, capítulo 3, versículo 6, Jesús mismo lo dice. De lo que nace de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, todo lo que emerja de lo natural produce o genera lo natural. Lo natural no puede generar lo sobrenatural. Ahora, para yo generar algún orden con respecto a la divinidad, justamente yo tengo que tener una causalidad sobrenatural, que me genere y me ordene a la sobrenatural. Eso es justamente nuestra ¿Y postura. cuál es la culpa del réprobo que te Eso es nuestra provoca? ¿Cuál es la culpa personal del réprobo? La culpa personal del réprobo. Precisamente, ¿por qué? Porque justamente el réprobo se desordena con respecto al acto. Es decir, todo lo que emerja del réprobo en cuanto al acto, es decir, en cuanto a la operatividad de su volitividad,
es desorden con respecto a la divinidad. Y como es desorden, justamente es responsable. Listo, bro. ¿Cuál es el problema? Ok, gracias. Es un palabreo. Palabras sencillas, es un palabreo. No tiene culpa. ¿Cuál Gracias por palabreo? confirmarme que el réprobo no Yo, tiene culpa. Ok, yo gracias. nunca dije eso. Muy Yo bien. nunca Es un dije palabreo, eso. amigo. Es un Muy bien, palabreo. A muy mí no bien. me hace Ya, palabreo. muy bien, Nunca muy dije bien. que no tenía Vamos a culpa. poner un stop. Vamos a Jamás. poner un Es stop. que, mi estimado Vamos a don poner un stop. Silvester, hablas en un lenguaje que no se te entiende y precisamente eso es lo que tú querías hacer. Querías exponer un lenguaje para que no se te falsee, pero si no se te entiende, o sea, no se te entiende. Tan No es culpa sencillo como... mía, no es mi culpa. Yo no vengo aquí a dar una clase, yo aquí vengo Estimado, a debatir. Yo no vengo a dar una clase de el términos. asunto es que Yo sí le entendí, yo sí le entendí. Yo sí le entendí. no No, puedes no entiendo un carajo. que Sí, vas a tener a que ver, poner a a falsaciones, ver. pues si es que no se te entiende. Muy No, bien, es que muy yo bien. vengo a debatir. Yo aquí, mira, novato, yo aquí no vengo a dar una clase, ¿no? Porque justamente si es por una clase, bueno, me pagan la clase y vamos al privado y listo. Pero aquí yo no vengo a dar una clase. Si no saben los conceptos técnicos, es decir, teológicos, porque aquí estamos discutiendo de teología, de por supuesto Tendríamos que circunscribirnos a esos términos técnicos. Simplemente habla Biblia. Punto. Claro, y de hecho yo mencioné, ¿no? Cuando dije, nosotros cuando hablamos del pecado, es decir, lo marteológico con respecto a lo antropológico, justamente me fui a Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Eso dónde está? Es filosofía, es teología. El hecho de que uses algunos textos, el hecho de que uses algunos textos no significa que estés respetando la lógica de la Biblia. ¿Cuál lógica de la Biblia? A ver, define la lógica. ¿Qué es la lógica? ¿Para qué rayos se ponen a hablar de cuestiones que ni siquiera saben? Coherencia. No, cuando hablamos de la lógica nos referimos a una rama de la filosofía que tiene que ver con el ordenamiento con respecto a presupuestos en el argumento. ¿Listo? Eso es la lógica. Muy bien, a ver, hermanos, vamos a calmarnos un poco, ¿sí? Yo entiendo lo que... Muy bien, a ver, hermanos, vamos a calmarnos un poco, ¿sí? Yo entiendo lo que... Pero que conste, Massa, que conste que no me han dicho que el réprobo, yo estoy preguntando si el réprobo tiene alguna culpabilidad según la escritura. No, hasta ahorita Pero nadie sí de ustedes me está dando la culpabilidad personal de réprobo es esto, según la escritura. Que conste más que estoy preguntando uno por uno. Eso lo dije. Pero Ya, muy bien, John. ¿Cuál es el texto bíblico que ha soltado Silvestre? Que el réprobo tiene una culpabilidad personal. John, ¿entendiste lo que dije o te hago un dibujo? Texto bíblico, no quiero tu filosofía, texto bíblico. Bueno, texto bíblico, Efesios capítulo 2, versículo 1, Efesios capítulo 2, versículo 5, Romanos capítulo 3, versículo 10, ¿Qué dice? San Juan capítulo 6, versículo 44. Es responsable de su estado. ¿Ah? Ahí dice que el réprobo es responsable de su estado de condenación. La Biblia pinta al hombre como pecador. No estoy hablando de la responsabilidad personal del réprobo. Si yo fuera calvinista, dijera que no. ¿Y el réprobo quién es? ¿Es un extraterrestre? ¿Un ángel? Si yo fuera calvinista, como tú me preguntan, ¿el réprobo tiene alguna responsabilidad personal de estar en estado condenatorio? No, sin palabreos. Pero John, el réprobo es un extraterrestre. A ver, estoy hablando de la condición condenatoria del réprobo. Mi pregunta, ¿el réprobo es un extraterrestre o no? Es una persona. Muy bien, bravo, John, excelente. Estamos avanzando. Es una persona, muy bien. ¿Por qué es una persona, John? Una persona porque decide, pues. Decide, tiene decisión, tiene intelecto. Tiene una esencia. Y la esencia de una persona justamente es que está dotado de intelecto, voluntad y emociones. Listo. ¿Quién está hablando de eso? Yo estoy hablando de la culpabilidad personal del réprobo. Yo les estoy preguntando a ustedes como calvinistas cuál es la culpabilidad personal del réprobo. Hasta ahorita ustedes no dan nada. El réprobo es una persona. Y la persona cuando llega al mundo nace en un estado con naturaleza pecaminosa. Efesios 2.1, Efesios capítulo 2, versículo 5, Romanos 3.10. Es decir, esa cuestión, cuando uno estudia un poquito de antropología, justamente se va a dar cuenta de que el hombre tiene un problema innato. Es decir, lo que se conoce en la teología como el pecado original. Por culpa de otros, ¿por qué no sabes eso? Por culpa de otros. Y por el pecado original heredamos. Así es. Heredamos por el pecado original la enemistad, la culpabilidad y la condenación. Eso es lo que nosotros heredamos. Pero yo no estoy preguntando el pecado original, estoy hablando de su responsabilidad personal del repro. ¿Por qué es lanzado al lago de fuego el repro? ¿Cuál es su responsabilidad personal del repro? ¿Por qué es lanzado al lago de fuego el repro? ¿Cuál es su culpa personal? No tiene ni una. No tiene ni una. Ok, mira, yo voy a poner un ejemplo, John, para que tú entiendas cuando nosotros hablamos del pecado, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Una persona, y te voy a poner el mismo ejemplo, una persona que es alcohólica, ¿no? Que no es sobria, está esclavizado al alcohol. Esa persona no respetó una señalética de tránsito. Eso le eximió de responsabilidad porque tiene una condición que le impide estar en sobriedad.
Pregunto. Mejor Pompo es una persona que está mal de la mente, que se entiende mejor, es el ejemplo. Responde mi pregunta. Si la persona nació así, en ese estado, pues no es responsabilidad de la persona. Entonces, ¿cómo vas a comparar ese estado de embriaguez que la persona decide estar en ese estado? Okay. Según John Félix, una persona alcohólica no es responsable de su acto. Ok, te respondo. Es como una persona mal de la mente, que no tiene coherencia mental. Todo mundo sabe que los jueces no le culpan de culpabilidad cuando nace así. Cuando una persona nace mal de la mente, no tiene control de su mente, de su intelecto, no tiene control, nace enfermo mental, brother. Todos sabemos que ni un juez lo sentencia como culpable. No se le puede achacar de culpabilidad. Eso es lo que ustedes están haciendo. El réprobo nace bajo un estado condenatorio. ¿Cómo le vas a achacar después culpa? Si así lo están haciendo nacer ustedes. Porque peca, bro, ¿entiende? Pero en ese estado condenatorio. No olvides eso. Es como tú me dijeras. A ver, vamos a hacer una pausa. Según John Félix, una persona que es alcohólica no es responsable, aunque invada la ley, no sería responsable de su acto porque es alcohólico. Imagínate. Bueno, John, vamos a desglosar. Una total locura. Ya bien. Bueno, antes de pasar con Alas, sí, hay que tomar, hermanos, sí. Yo voy a dejar siempre, hermanos, que hagan cierto intercambio entre ustedes. Por ejemplo, ahorita han visto una especie de careo entre John Félix y Don Sylvester, que hasta el momento va bien, ¿no? Ni John Félix ha perdido los papeles, tampoco Don Sylvester. Hay que procurar mantener eso, hermanos, hay que procurar mantener esa línea argumentativa, ¿no? Procurar hablar y debatir las ideas, ¿sí? Como ustedes están notando aquí a los presentes en el live, John Félix está arguyendo respecto a la condenación del réprobo. Y él menciona que el réprobo nació condenado por Adán. A esa objeción o a esa premisa es correcto, sí. Nosotros creemos que es correcto eso, ¿no? Que los réprobos nacen condenados por Adán. Pero afirmamos que también peca voluntariamente. Y la palabra de Dios, hermano, la Escritura enseña ambas cosas. Ya lo mencionó Don Sylvester y era algo que lo tenía en la punta de la lengua, pero que no venía, es la culpa federal de Adán. La culpa federal, la culpa representativa que nosotros heredamos de Adán al pecar. Y eso lo dice claramente la Biblia, hermanos. La Biblia lo dice eso en Romanos 5:12, ¿no? Que por la culpa de un solo hombre entró la muerte a todos los hombres. O sea, esa es Biblia, ni siquiera es filosofía, ni siquiera es calvinismo, ¿no? Es Biblia pura. Pero la Biblia también enseña, hermanos, la culpa personal, el pecado propio. Entonces, Apocalipsis 20:12, si no me equivoco, dice que nosotros vamos a ser condenados por nuestras obras. Ahora, el problema de John Félix, y antes de pasar con Alas del Cielo, es precisamente, ¿no? Decir, oye, pero es injusto que una persona nazca ya con esa naturaleza caída o que nazca ya en ese estado de condenación, porque la lógica de John Félix es esta, ¿no? Una persona que no ha sido elegida, ¿no? Va a nacer en condenación, va a heredar una naturaleza corrupta de Adán, pero va a estar en estado de condenación. Dios no le va a regenerar para que esta persona acepte el evangelio y por ende tenga fe verdadera. No, Dios no va a hacer esto. Sí, pero esta persona que nació en esta condenación se va a condenar por culpa de Adán. Eso es algo injusto. Para John Félix es algo injusto. Pero mi pregunta no es esa, Max, mi pregunta no es esa, que se va a condenar por culpa de Adán. Ustedes ya me han dicho que sí, yo no tengo por qué preguntar, pero ustedes me sueltan una frase subliminal que no me prueban. Ustedes quieren decirme, ok, va a ser condenado de condenación eterna por culpa de Adán, pero también, ese pero lo que no le proceso, para mí me están palabreando. Ustedes quieren desinflar su Dios diciendo que no, también era responsabilidad del réprobo. Eso es falso. Hasta ahorita nadie me prueba dónde está la responsabilidad personal del réprobo si ha nacido. Es como un loco, una persona nace loca de nacimiento, todas sus acciones no cuentan porque está loco. Es lo mismo que hacen ustedes del réprobo. ¿De qué vale que haga o no haga pecados? Igualito va a estar en ese estado de condenatorio, brother. O sea, que yo quiero que ustedes sean honestos y me digan, no, el réprobo para nosotros nace en estado condenatorio, toda su vida en estado condenatorio y va a ser lanzado a la condenación eterna por culpa de Adán. Y no, yo quiero que ustedes sean honestos y me digan, no, el réprobo para nosotros nace en estado condenatorio, toda su vida en estado condenatorio y va a ser lanzado a la condenación eterna por culpa de Adán y no por culpa del réprobo, porque Dios lo decidió. Zanjado el tema, brother. Ese es el Dios que ustedes creen. Lo quieren disfrazar, suavizar, diciendo, no, pero también tiene culpabilidad el réprobo. Y no sé, ahí se hace mundo, me hacen palabreo, filosofía. Si yo fuera calvinista, yo diría sí, el Dios mío pues hizo réprobos
todo lo va a dejar en condenación, toda su vida lo va a lanzar al lago de fuego y por culpa de Adán va a estar eso. ¿Tiene culpa el réprobo? No lo tiene. Zanjado el tema, brother. ¿Por qué me quieren palabrear a mí? Es que John, Tu razonamiento no tiene ningún sentido, porque, a ver, cuando nosotros hablamos de la imputación estamos hablando de una cuestión legal, forénsica, ¿no? Justamente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Supongamos que mi hijo rompe un vidrio en el colegio. El responsable, ¿quién va a ser? Mi hijo, obviamente, porque él rompió el vidrio, pero también me van a imputar a mí la culpabilidad porque es mi hijo. O sea, yo voy a tener que responder ante el colegio por una cuestión, un acto que hizo mi hijo. O sea, esa imputación se me transfiere de mí, aunque yo no rompí el vidrio. Pero yo soy el representante legal de mi hijo. ¿Se entiende, John? ¿O tampoco se entiende? Otro ejemplo. Si yo trabajo en un banco, es decir, soy un trabajador, un ejecutivo bancario. Ahora, yo cometo una infracción con respecto al banco. Yo, por ejemplo, como un funcionario del banco, voy y hackeo las cuentas de los clientes bancarios. ¿Quién va a ser llamado a tribunales de justicia? Obviamente el representante legal del banco, en este caso el que tiene la jurisprudencia, ¿no? Por decirlo así, del banco, ¿no? Y también yo, porque yo soy el responsable de haber cometido ese desorden moral. ¿Eso lo vemos en la realidad? Sí, se ve en la realidad, se ve en el ámbito jurídico. Pero el ejemplo está mal, pues. Ahora. Incluso cuando hay una persona en lo jurídico también, o sea, el abogado es el representante legal de mí, aunque el abogado no cometió ningún delito, pero él me representa ante el juez, ¿no? Es decir, por una parte vemos la imputación adámica, que es la cabeza federal, en este caso Adán es la cabeza federal del hombre, porque Adán pecó, y Adán fue el transgresor, ¿no? Adán pecó y justamente el hombre pecó en Adán, ¿no? El Adán fue el transgresor, ¿no? Adán pecó y justamente el hombre pecó en Adán, ¿no? El Adán fue el que jurídicamente pecó ante Dios, ¿no? Y el pecado en ese sentido imputativo, no en el sentido de traducionismo, esa cuestión no. Pero bueno, si tú no entiendes la distinción entre traducionismo e imputación, no va a entender ni un carajo lo que estoy diciendo. Entiendo Biblia, Silvestre. No he terminado. Punto número 2, porque te tengo que explicar los conceptos. O sea, yo tengo que dar como una clase aquí para que se entienda, ¿no? 2, en segundo lugar, cuando nosotros hablamos de la imputación vicaria de Cristo, ¿no? Es decir, el justo por los injustos murió en la cruz, ¿no? En este caso, Jesús tomó mi lugar. El inocente, el que tiene que ser culpable, en este caso soy yo, y Jesús tomó el lugar mío, ¿no? O sea, ahí vemos la imputación de la justicia a mí, ¿no? Al creyente. Esa cuestión para ti para ti eso no es justo, porque ¿cómo van a llevar a la muerte a una persona que no transgredió ninguna ley, no hizo nada pecaminoso, y cuando el transgresor fui yo? O sea, yo tenía que haber sido condenado a la cruz, no Cristo Jesús, ¿no? Eso para ti eso para ti está bien. Es decir, una persona totalmente inocente, digámoslo así, inocente muriendo por el culpable. Eso para ti, en ese sentido está bien. Eso para ti, para ti eso es justo, ¿no? Que una persona inocente muera por una persona culpable, pero que un culpable muera, o sea, que a un culpable se le impute la pecaminosidad de otro culpable, eso está mal. Silvestre, yo no he venido a refutar a ver, parece que no entiendo. Yo no estoy refutando tu postura, yo ya sé lo que tú crees, Silvestre, punto. No estoy refutando. Lo que yo quiero decir ahora escucha, yo no te estoy refutando tu postura, no he subido para refutar, yo he subido para entenderles. O sea, a usted le entiendo todo excepto una cosa. Usted me dice, nosotros, la escritura respalda que el réprobo nace por la culpabilidad de Adán. De lo que yo dije, yo, ¿qué entendiste? De lo que yo dije, te he escuchado. John, de lo que yo dije, no de lo que las otras personas dicen, sino de lo que yo digo. ¿Qué entendiste? Pero no interrumpas, que tú no estás entendiendo. Escúchame. Es que tú estás pensando que yo te quiero refutar. Estoy diciendo, John, de lo que yo estoy diciendo, don Silvestre, lo que yo estoy hablando, ¿qué es lo que entendiste? Silvestre, entiende, es que tú estás pensando que estoy subiendo a refutarte, brother. Yo no te estoy subiendo a refutar. Por eso. ¿Entendiste? De lo que yo dije, John. Te he escuchado. John, de lo que yo dije, no de lo que las otras personas dicen, sino de lo que yo digo. ¿Qué entendiste? Pero no interrumpas, que tú no estás entendiendo. Escúchame. Es que tú estás pensando que yo te quiero refutar. Estoy diciendo, John, de lo que yo estoy diciendo, don Silvestre, lo que yo estoy hablando, ¿qué es lo que entendiste? Silvestre, entiende, es que tú estás pensando que estoy subiendo a refutarte, brother. Yo no te estoy subiendo a refutar. Por eso. ¿Qué entendiste de lo que yo estoy diciendo?
Es que entiende que yo cuando refuto, refuto. Yo no estoy subiendo a refutarte ni te estoy escuchando para refutarte. Lo que yo Pero te quiero hice una entenderte. te hice una Escúchalo. pregunta, te hice Dale. una pregunta. De lo que yo No estoy te diciendo, entiendo don nada, Silvestre escucha, está no te hablando. entiendo nada de lo que te pregunto porque no me estás Dios respondiendo. mío, Lo que yo te estoy preguntando, no te he dicho no que, entendió no te he nada. dicho, pero No escucha, entendió yo nada. no te he dicho que me pruebes si tu postura es correcta o incorrecta. Eso no te he preguntado, mi mente no está ahí. Mi mente Ya es lo dijiste entenderte, ya, bro, mi ya lo mente dijiste, es no entendiste entenderte que ningún tú carajo. dices con toda tu explicación que el réprobo tiene culpa personal. Eso es falso. Hasta ahorita no pruebas con Biblia. El réprobo, según la explicación de ustedes, no tiene responsabilidad personal para ser lanzado al lago de fuego. Esa es la Dios parte mío. que quiero entenderte. Me palabreas por aquí, me palabreas Te por allá. puse, te No hay puse hasta Biblia, ejemplo, no hay te puse Biblia hasta para que tú ejemplo. pruebes eso. Solamente es palabreo, Silvestre. Es una realidad. Usted tiene que ser honestos. El réprobo va a ser condenado solamente por la culpa de Adán. Zanjado el tema, brother. Yo no he venido a cuestionarte ni a reputarte tu postura, ni a hacerte cambiar. Sino que lo que no me gusta, que ustedes en vez de ser honestos, cerrar el tema, no, le quieren achacar la culpa al réprobo. No, el réprobo también tiene culpa personal. Ah, quieren suavizar el Dios que ustedes se han pintado. Porque ustedes se han pintado un Dios tirano, Silvestre. Ustedes se han creído un Dios bastante malvado. ¿Cómo es posible que crea a una criatura, lo pone en un estado de condenación desde su nacimiento hasta su muerte, lo lanza al lago de fuego? Dios no ¿Por qué? puso, Por eso culpa de es Adán. ¿Qué clase de totalmente Dios es ese, falaz, brother? eso es falso. Ese es el Dios Eso tuyo. es falso. Ese es el Dios En tuyo, ningún momento, Silvestre. en Un ningún Dios momento tirano. yo dije, en ningún momento yo dije de que Dios pone al réprobo en el pecado y después le echa la culpa porque peca. En el En ningún estado de momento eso me dijo condenación, eso. no he dicho en el pecado, Eso, en el eso estado de es condenación. totalmente falso. Eso yo no lo dije. Te lo estás inventando tú. Ah, Dios no pone en el estado de condenación al réprobo por culpa de Adán. ¿Cómo? Dios no pone al réprobo desde su nacimiento en estado de condenación por culpa de Adán. No. El hombre se privó a sí mismo. No fue que Dios le privó. ¿Cómo? ¿Quién pecó? ¿Pecó Dios o pecó el hombre? Así es, pero por culpa de Adán, no estoy diciendo por Pero culpa de Dios. pregunto, ¿quién pecó? ¿Adán o pecó Dios? Adán, pues, Adán. Ok, muy bien, John, bien, muy Ya. bien. ¿Quién le puso a ver, ¿quién le puso el estado condenatorio al réprobo por culpa de Adán? ¿Fue Dios o no? Claro, pero en el sentido Y de imputación. listo, ya dijiste sí, Imputación. ya dijiste sí, eso es todo. Imputación. Así En el es. sentido, no te olvides de eso lo que dije, en el sentido de imputación. Así Adán. es. Dios lo imputa el estado condenatorio al réprobo desde su nacimiento por culpa de Adán. Eso es lo que tú dices. Y de toda su vida va a estar en esa imputación por culpa de Adán. Al final lo van a lanzar al lago de fuego por culpa de Adán. ¿Tiene alguna culpa el réprobo? No lo tiene, brother. Debe ser honesto. El réprobo no lo tiene la culpa, por la pura lo lanzan al lago de fuego. Ese es tu Dios, brother. Ese es tu Dios que tú crees. Es un Dios que no está en la escritura. ¿Entiendes tú la imputación? ¿Entiendes la imputación o todavía no La entiendes ni un imputación carajo? es lo que se da, pues, brother, por causa de algo. ¿Qué es imputación? ¿Qué es Dar por imputación? causa de algo. Y no me hagas con tu palabra filosófica, estoy hablando de la Biblia. Pero dime qué es imputación. Ya te he dicho que si no te estoy refutando, no me vengas a disimular. Tú pruébame No que, sabes tú nada, no sabes pruébame ni una que el cuestión. réprobo tiene culpa personal, brother. No puedes probar hasta ahorita. Define imputación. Define imputación. Brother, Define Brother. imputación. brother. Define Pruébame que el imputación. réprobo tiene la culpa, no me vengas a palabrear. Define imputación. Pruébame ¿Qué que el pasa? Ellos réprobo no saben, tiene la- no saben si lo que no es imputación. puedes, si no puedes probarme, sé honesto. Hace rato te estoy esperando. Pruébame Define que el imputación. réprobo